Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que os pueden interesar. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, antes que nada, dos cosas. Lo primero, vuelvo a pedir perdón por la voz, que la tengo un poquito tomada. En fin, no se me termina de aclarar. Y luego, bueno, que estoy yo solito. Estoy yo solo porque José Manuel me ha dejado solo. Bueno, me ha dejado solo al frente del programa porque, bueno, ya saben que su actividad de doctorando pues lo tienen de vez en cuando ausente del programa y hoy es uno de esos días. Y lo primero es lo primero, ¿vale? Lo primero antes es la obligación y luego la devoción, que como ya saben ustedes es este programa que nos gusta tanto hacer a José Manuel y a mí. Así que bueno, yo como si estoy solo pues lo hago todo. Así que vamos a decir el sumario. Hoy empezaremos conversando con Ismael López Domínguez, que nos hablará de su último libro, La Guerra de Trincheras, el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, y de su labor como divulgador histórico, que promete ser una conversación muy interesante. Luego, como siempre, continuaremos con las efemérides del día, que es lo típico de nuestro programa, nuestra sección fija, que es lo que pasó tal día como hoy hace un porrón de años. Y así pues ir comentando esos eventos, esos acontecimientos que se produjeron hace mucho tiempo. Y luego, si nos da tiempo, que últimamente nos está dando tiempo, pues terminaremos con una curiosidad histórica. Y eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Así que comenzamos. Bueno, pues como hemos dicho en el sumario, vamos a empezar pues conversando con Ismael López Domínguez. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Bueno, antes que nada, como somos gente educada, lo primero que vamos a hacer es decirle a nuestros oyentes pues quién es Ismael López Domínguez. Pues aquí donde lo ven con esa juventud que se ve en la cara, este señor ha hecho ya muchas cosas. Y yo lo que he hecho es resumir un poquito su currículum, porque si no nos iba a dar para todo el programa y no íbamos a poder hablar con él. Bueno, pues Ismael López Domínguez, graduado en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Alcalá de Henares y la Complutense de Madrid. Es director y cofundador del proyecto Historia Bélica, cofundador de la revista online Archivos de la Historia, miembro del proyecto Grupo de Estudios de Historia Militar, colaborador en el Foro de Historia Militar Gran Capitán, colaborador de la web de Despertaferro Ediciones y miembro de la web Islibris. Además, el responsable del perfil de Instagram Historia Militar, que es donde yo conocía a Ismael, porque soy seguidor suyo desde hace tiempo. En 2022 publicó su primer libro, La Batalla del Marne, la última campaña del siglo XIX en Occidente, y ahora viene aquí a presentarnos La Guerra de las Trincheras, el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, que se ha publicado, está calentita, publicado en el pasado mes de febrero de este año por el Ático de los Libros. Bueno, pues buenas tardes, repito, Ismael, y la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es que, bueno, que aquí nos reunimos una serie de insensatos que nos dio por cometer la insensatez de estudiar historia. Y entonces cada uno tiene la motivación para esa insensatez. ¿Qué te hizo a ti estudiar historia? Pues la verdad es que a mí la historia siempre me ha gustado, ¿vale? Es verdad que cuando era bien pequeño, pues lo primero que más te llama la atención a nivel histórico, por así decirlo, es los dinosaurios y estas cosas. Entonces, a partir de ahí, pues creo que uno va haciendo o estudiando cosas más complejas, ya vas pasando de a niveles educativos y te vas enterando de pues esos procesos históricos que nos llaman mucho la atención y bueno, y a partir de ahí pues uno se va formando como persona y llega a un punto en el que tiene la opción de dar el salto y dedicarse a ello profesionalmente, y me dedico exactamente a estudiar la carrera, ¿no? El grado de Historia.
Y la verdad es que, pues bueno, fue toda una experiencia y la verdad, aunque, como tú bien has mencionado, siempre parece un salto al vacío estudiar historia. Mm. Yo creo que el que tiene madera de ello, el que tiene vocación y el que tiene sobre todo las ideas claras de lo que quiere hacer con lo que está estudiando, los caminos están ahí y se pueden coger. Claro, yo siempre digo que estas carreras no se estudian por quizá hacerse rico, pero sí se estudian porque uno tiene una pasión dentro, o una devoción, como tú has dicho, o una vocación, y entonces es lo que te impulsa. Así que si esa era tu vocación y tu pasión, pues por supuesto que acertaste, igual que acertamos todos los insensatos y las insensatas que terminamos estudiando historia Por supuesto. y milagrosamente viviendo de ello. Bueno, exacto. Ya te tenemos situado, estudias historia y luego después, cuando empiezas tu devenir profesional, te especializas, como hemos podido escuchar en tu presentación, en la historia militar. ¿Por qué la historia militar? No, seguramente también un poco. No puedo evitar que yo, bueno, soy hijo de mi generación y no puedo evitar que el tema de videojuegos, el tema, pues, películas y todo esto también influye mucho en uno. Claramente cuando uno, hablo de juegos ya sea de PC o de PlayStation, como Call of Duty y estas cosas, ¿no? Que hoy día es verdad que tienen mala fama, ¿no? De lo que pueden ejercer en las generaciones más jóvenes. Pero a mí la verdad es que lo que me hicieron es despertarme un interés sobre qué era aquella contienda, aquellas cosas que salían en la pantalla, qué es esto. Entonces, pues claro, a partir de ahí uno, como digo, va profundizando, va sintiendo esa curiosidad y claro, la historia militar, al principio siempre quizá con esa óptica de épica, ¿no? Muy, muy peliculera, muy de Hollywood, pero cuando llega un momento ya de madurez en la vida de uno, sabe meterse más en esos procesos históricos, en esas cosas, en eso, como digo, ¿no? En esos hechos desde la parte desde la vista de las personas, de los soldados y todo lo cruel que fueron, todo lo terrible, etcétera, ¿no? Bueno, es que quizás en otros programas hemos hablado también de la relación entre los videojuegos y la historia, y quizás yo hago el paralelismo entre lo que es el cómic o los tebeos y la literatura, con lo que es el videojuego respecto al audiovisual, y bueno, y a partir de ahí hasta dónde te puede llevar. Por ejemplo, a ti te ha alimentado la pasión histórica y bueno, todos los caminos llevan a Roma. Claro, si te llevan a algo bueno, pues bienvenido, estupendo. Entonces, por supuesto. entonces la evolución lógica es que tú, claro, desde un punto de vista también generacional, porque eres joven, pues que el campo de tu trabajo esté en internet y en las redes sociales, las revistas online y demás, y es donde has desarrollado mucha de tu trabajo como divulgador histórico, ¿no? Claro, exacto. Básicamente, con la aparición de las redes sociales, en especial Twitter, que fue cuando yo hice la cuenta esta de @historiamilita, que fíjate, ya tiene más de 45.000 seguidores. Fíjate. Sí, fue una cosa que yo empecé por puro hobby, por subir fotos históricas, por subir cosas así, anécdotas y pues cosas un poco así militares de uniformes, armas. Y al final, a partir de ahí, como digo, como he estado diciendo hasta ahora, uno va profundizando, se va sintiendo. Al final, cuando subes una fotillo, una cosa en Twitter, pues dices, ¡ay, qué guay! Pero llega un momento en el que dices, esto ya no me llena, tengo que dar un paso más. Y es ahí cuando ya, pues, empiezas a meterte de lleno en cuestiones históricas, pues, más complejas que merecen mucho más tiempo y, sobre todo, en este caso como un libro, que merecen un proceso, un estudio, una investigación y, sobre todo, pues mucho tiempo. Mucho tiempo para llevarlas a cabo. Pero de todas maneras, yo, hombre, yo soy seguidor tuyo en Instagram, y yo sé que, oye, que tú no subes una fotillo así como el que sube una foto de las vacaciones de verano. Este señor aquí donde lo tienen ustedes, cuando sube cualquier cosa, la comenta, la documenta y viene con una información muy interesante. O sea que no, aunque es muy humildemente pues, está diciendo yo subo una fotillo, no sube una foto así como así, sino que sube y a partir de ahí hace, digamos que mini artículos, pequeños artículos donde uno aprende muchísimo. Yo les invito a
a visitar y a seguir aquí a Ismael en su... Por lo menos yo te conozco de Instagram, en Historia Militar, ¿vale? De Instagram. Sí. Pero vamos, con cualquiera porque es muy interesante lo que hace. Y que ese sea un campo de divulgación histórica tan válido como otro cualquiera, y más teniendo en cuenta el boom de las redes sociales en la actualidad. Entonces, pues es lógico que tú pues, hayas transitado ese camino. Sí, exacto, básicamente. Y también hablando ya de Instagram, es verdad que no caí en ello. Es verdad que porque Instagram tiene la cuenta, la que tengo yo de divulgación, tiene mucho menos años que la de que tengo en Twitter. Y es verdad, claro, en Twitter, en Instagram te permite pues Claro. meter un poco más de información, ser un poco más exacto. Pero si te das cuenta y haces scroll hacia abajo en mis publicaciones, las primeras que subí eran un poco bastante simples. Y se va viendo esa evolución que he tenido como historiador, ¿no? Yo creo como tenemos todos como personas, creo. Claro, lógicamente. Entonces, y desde ahí, desde las redes sociales, bueno, artículos en revistas y demás, y esto, pues saltas a los libros. Y ya publicas el libro. Ya vamos a lo tradicional y a lo de toda la vida, al libro. Exacto. Y los dos libros que has publicado, que son la Batalla del Marne y la Guerra de las Trincheras, tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. O sea, de toda la historia militar, de toda la historia bélica, tú eliges el conflicto, la Gran Guerra. ¿Por qué? Exacto. Elijo la Primera Guerra Mundial porque también es una cosa muy de historiador tener pues su friquismo aquí dentro de los temas y también coger temas que sean un pelín, entre comillas, raros dentro del ámbito de cada país, ¿vale? Yo estoy hablando siempre de España, no estoy hablando de Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Francia, que la Primera Guerra Mundial y la Segunda están súper bien tratadas. Pero yo desde España veía que la Primera Guerra Mundial era un tema muy olvidado. Entonces, a partir de esa visión que tiene uno, de esa proyección que nota tanto a nivel de mercado de las editoriales como a nivel también de los estudios que hay disponibles a nivel académico, pues uno dice, bueno, pues yo creo que aquí hay nicho, no por vender ni mucho menos, sino hay nicho por... De interés. Exacto. Entonces... Yo veía que la Segunda Guerra Mundial, España ya tiene buenos autores, ya tiene gente muy, muy cualificada para escribir sobre la Segunda Guerra Mundial, y yo veía que la Primera Guerra Mundial no tiene ese interés tan grande y dije, pues bueno, pues aquí me meto yo a ver si esto... Y además es que a mí me interesaba porque creo que la Primera Guerra Mundial, como bien se ve en el libro, es mucho más compleja y es mucho más interesante de lo que nos han mostrado muchas veces pues en películas, incluso en libros que se repiten muchos tópicos. Es que es verdad, en historia existen los temas top, los temas que son el programa anterior tuvimos a José Sotochica, que es un historiador que se ha ocupado de temas completamente abandonados. Hablaba de los visigodos, por ejemplo, de la época, y nos hablaba de eso, que hay momentos en la historia o épocas en la historia que están como por debajo, ocultas, que no están, vamos a hablar un término, de moda. No están de moda. Entonces la Segunda Guerra Mundial siempre ha estado de moda. Y todo el mundo sabe, claro, es muy raro alguien que no sepa algo de la Segunda Guerra Mundial. Y siempre ha estado, digamos que a la sombra, la Primera Guerra Mundial siempre ha estado a la sombra de la Segunda. Y te voy a hacer una pregunta como historiador, ya que tú has tratado esto, ya a ver qué opinas tú de esto, ¿vale? Y luego hablamos ya de tus libros. Hay historiadores que piensan que en realidad la Primera y la Segunda Guerra Mundial son un mismo conflicto con una tregua de 20 años. Además que es más o menos casi 20 años clavados. Evidentemente algo de cierto hay porque sin la Primera Guerra Mundial no hubiera habido Segunda. Pero ¿tú estás de acuerdo en eso? En que en realidad serían casi que el mismo conflicto. Yo la verdad es que esto lo veo como un debate sobre todo historiográfico. Ya vamos a temas académicos. Y es verdad que yo lo menciono en el libro. Yo al final de las páginas finales de mi libro lo comento un poco de que también se ha venido conociendo como la Guerra Civil Europea. Es como el término como se ha designado así, de 1914 al 45, la Guerra Civil Europea. Y me parece un concepto muy interesante el mirar así las dos guerras mundiales. No obstante,
no te voy a engañar que yo no me meto tampoco en ese tipo de debates a nivel historiográfico porque aunque me parezcan interesantes y me parezcan que tiene su lógica, no está mal encaminado llamarlo así, ni hablar de una guerra mundial con una sola guerra mundial con esa tregua, como había también en la guerra en el siglo XVII, o que cuando había una guerra hacían una tregua de 12 años a lo mejor, Sí, y no dividimos eso en dos guerras, sino en claro. una misma. Pues sí, puede tener sentido. O sea, yo creo que a nivel histórico no sería erróneo hablar de una sola guerra mundial. Además, lo más interesante de todo esto es que entre la primera y la segunda hay una serie de conflictos entre medias, Sí. como la Guerra Civil Española. Española, como otro tipo de revoluciones y guerras civiles, que hacen ese nexo, entre entre las dos contiendas mundiales. Así que, o sea, está todo bastante bien unido Claro. para lanzar a esa idea. Sí, sí. Bueno, es lo que pasó con la guerra de los 100 años, que evidentemente no estuvieron 100 años peleando, por Dios santo. Pues hubiera sido horroroso. Por eso cuando yo es que soy docente y cuando le digo a mis alumnos y alumnas, sí, porque la guerra de los 100 años se quedan con la cara diciendo 100 años de guerra, por Dios. Y digo, no, hombre, 100 años no fue. Lo que pasa es que, en fin, tuvieron 100 años intermitentemente. Bueno, pues esto podía ser algo parecido. Es cierto que la Primera Guerra Mundial siempre arrastraba el tópico ese de, y además tú ya lo tratas, de la guerra de trincheras y ser una guerra muy, muy monótona, muy donde hay un parón ahí, donde se cavan las trincheras y ahí se matan unos a otros durante prácticamente 3 años. Y más incluso cuando ya el frente oriental colapsa con la Revolución Rusa. Pero ese es el mito, esa es la verdad oficial que se nos ha dicho. ¿Esto es así? ¿O tú ya presentas la guerra de otra manera? Yo la guerra la presento desde el principio y desde la fase de movimiento esa que empieza en 1914 y en la que los ejércitos están maniobrando en el campo como si fueran ejércitos pues, napoleónicos, por así decirlo. Luego es verdad que viene la guerra de trincheras como todos lo tenemos en la cabeza, que es esa guerra en la que es el estatismo puro y duro, que duraría entre 1915, 16 y parte del 17, pero es que a partir de mediados del 17, finales del 17 y luego en 1918, la guerra vuelve a ser de movimiento. Es verdad que un movimiento que es muy distinto al de 1914, porque en 1914 tenemos tropas pues con esos pantalones rojos, sí, esos kepis, y luego en 1917-18 tenemos tropas de asalto especializadas en la infiltración, tenemos también carros de combate, aviones, toda una serie de guerra que hombre, tú ves esa imagen y es como una guerra moderna como las que se han luchado a mediados del siglo XX, bueno, a partir de mediados del siglo XX. Claro. Entonces, bueno, digamos que hay que quitarse de la cabeza esa imagen de, bueno, aunque estuviera el tema de las trincheras como casi que los soldados morían en los asaltos, pero casi también por las condiciones de vida en las trincheras, ¿no? Sí, exacto, y además, aunque una parte sustancial de la guerra fuera, y en el frente occidental, fuera guerra de trinchera, eso no significa que fuera una guerra simple. De hecho, hay muchas cosas muy interesantes, ya sea a nivel táctico, de cómo los ejércitos se adaptan a ese tipo de guerra y cómo quieren salir de ella. A nivel político, cómo la sociedad y la política empieza a evolucionar frente a esa guerra de trincheras, qué decisiones se toman para llevar a cabo, o bueno, para llevarla a término de forma victoriosa, y también las discusiones que tienen los militares en los despachos y en los cuarteles generales para esas estrategias de cómo afrontar la guerra de trincheras. Es una cosa de verdad muy, muy interesante, muy compleja y que nada tiene que ver con ese general tocando, o bueno, un oficial tocando el silbato y lanzándose ahí en tierra de nadie, que hubo esas imágenes, por supuesto que las hubo, pero no hay que quedarse solo con eso, hay que quedarse con una profundidad que tiene aquí brutal, es brutal, es una cosa espectacular. Yo que claro, yo cuando escucho la Primera Guerra Mundial me viene Sendero de Gloria, la película de Stanley Kubrick con Kirk Douglas y demás, es lo que me viene. Pero que en realidad, y hablando, bueno, tu libro es La Guerra de Trincheras, exactamente, y hablando del frente occidental, ahí lo que se produce es un desgaste de a ver quién aguanta más
entre los aliados, que en principio son solo Gran Bretaña y Francia, puesto que Estados Unidos se unirá en el 17, y las potencias centrales de Alemania y el Imperio Austrohúngaro. En realidad, la Primera Guerra Mundial la gana quien más aguantó o quien menos resistió, porque parece ser que básicamente no hubo un vencedor en realidad. De hecho, ese es el argumento que luego tendrán los alemanes y luego el nazismo, que a ellos no les venció nadie. Es que dijeron ya está, ya vamos a parar. Aquí es como el boxeador ese que dice, bueno, vamos a calmarnos, ¿no? Y el primero que dijo, vamos a calmarnos, pues se perdió. Básicamente es lo que tú dices, Antonio. La Primera Guerra Mundial es sobre todo es la primera gran guerra, porque grandes guerras ha habido muchas, sí. Porque la Guerra de los 7 años también se podría considerar una guerra mundial. Se lucha en las colonias, se lucha en muchas partes. Entonces, pero es la Primera Guerra Mundial, la primera en la que el ejército, la sociedad y la política se dan cuenta que para derrotar a un enemigo ya no es como en Napoleón, que vence a los austriacos en Austerlitz y les inflige una derrota que se tienen que rendir. Y no, ya eso no va así. O sea, el nivel, la población, la demografía de los países, la industria y la movilización de todos los factores sociales y económicos de un país son tantos que una guerra solo se puede ganar por agotamiento. Y si tú quieres vencer a un ejército, lo único que puedes hacer es vencerlo con muchos golpes. No es ya una batalla decisiva, son varias batallas decisivas. Tienes que golpear y no parar de golpear. Que eso al final es lo que se va a hacer en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la primera ya se ponen las primeras piedras de entender cómo funciona la guerra moderna y cómo... Bueno, no es que cómo entender la guerra moderna, es que nace la guerra moderna, claro, con la Gran Guerra. Y por supuesto es así, no hay ningún vencedor. A ver, es normal, los aliados ganan y le imponen el Tratado de Versalles a los alemanes, pero es verdad que es una derrota que no es tanto en el campo de batalla como por otra serie de factores, como es el bloqueo británico en el Mar del Norte, que no permite esa entrega de alimentos a Alemania. Claro, la gente se está muriendo de hambre, claro. Entonces es normal que acaben derrotados. Y los alemanes, al final la derrota viene por toda esa suma, no tanto por cuestiones militares, y los alemanes, parte del ejército alemán, sobre todo la oficialidad de alto rango, pues se va a quedar con esa sensación, van a fundar ese mito de la puñalada por la espalda. Exacto, que usará el nazismo, pero que no tenía razón de ser, porque el ejército alemán en el 18, en noviembre del 18, estaba colapsando en todas partes. De hecho, los aliados ya estaban avanzando los aliados sin ningún tipo de problema. Los alemanes se rendían en masa, así que no tiene ninguna razón de ser. Pero vamos, que aquí es que vino el primo americano. Porque si no llega a venir el primo americano, lo mismo hubieran colapsado los otros. Es que ahí es que vino el 7º de caballería, nunca mejor dicho, en apoyo. Porque, en fin, la guerra de trincheras. ¿Cómo era la...? No sé si tú has querido tratar también la vida de los soldados en esas trincheras. ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo era el momento en el que estaban allí? Porque claro, es que pasaban meses en esos espacios tan estrechos y siempre en tensión, porque en cualquier momento podría sonar el silbato y había que tirar para adelante, y el que no tiraba para adelante pues incluso le pegaban el tiro o lo fusilaban por desertor. ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era en esos momentos la vida del soldado? Pues yo en el libro añado 2 apartados bastante extensos. Uno sobre cómo era la guerra, cómo era la vida de los soldados en esa fase de movimiento, es decir, al principio, y cómo luego cambió a esa fase de táctica, ¿no? A esa guerra de trincheras. Y la vida en las trincheras de los soldados, pues, fue mejorando con el tiempo, siempre lo digo. Fue al final los estados mayores, cuando vieron que había que dejar hombres ahí guarneciendo esas trincheras, fueron mejorando todos los sistemas de alcantarillado, bueno, muy primitivos, el tema de las letrinas, el tema de los polvorines, el tema de los refugios, toda una serie de cuestiones y de infraestructura subterránea para que los soldados pudieran estar lo más cómodo posible. Pero aparte de eso, es verdad que durante 1915, 16, 17 va a haber trincheras, por ejemplo, en el norte de Francia, en Flandes, nadie va a querer estar destinado ahí, porque las trincheras, nada más que cavabas 1 metro, se llenaban de agua. Vas a estar todo el rato
viviendo Y en con el lodo. y con el temido pie de trinchera. Y con el temido pie de trinchera, que no va a ser lo único, porque también hay Claro, piojos, claro. hay ratas, estás rodeado de cadáveres, te están todo el rato bombardeando. O sea, es una vida muy precaria y es una Claro. vida que además rompe los nervios a cualquiera, porque eso es una de las cosas que es verdad que fíjate que yo no me he metido al tema al 100%, pero sí lo he comentado brevemente, que es cuando hablamos de los mutilados de la Primera Guerra Mundial, yo no sé si esas estadísticas se refieren a gente mutilada de que, bueno, pues ha perdido un miembro, un brazo, una pierna, o también estamos hablando de los mutilados a nivel mental Sí. y psicológico, porque es que eso estaríamos hablando de Sí, sí, muchos sí. millones. Y Ahí entonces, hubo una generación entera de hombres, en este caso de combatientes, muchos de ellos con la invalidez visible, incluso con la cara, pero estoy seguro de que hubo una generación completa de hombres afectados psíquica y psicológicamente por algo tan devastador como esto, ya no solamente lo que es cualquier guerra, porque bueno, está ahí el estrés postraumático que sufren mucho, pero en este caso es que era esa vida precaria en las trincheras de un bando o de otro, porque era igual, ¿no? Eso era en común sí, era entre esto igual. aliados y las potencias centrales. Y que seguro que ahí quedaron tocados mucho, seguro. Yo cuando estaba escribiendo este tema, el de la parte de la sociedad, pues estaba leyendo un libro de un investigador británico y que ahora mismo no recuerdo el nombre, y él contaba que él hizo viajes a Francia para consultar los archivos y que dice que a lo largo de 1960 todavía en muchos centros, ¿no? Sí, pues esto, ¿no? En psiquiátricos y demás, había antiguos veteranos de guerra franceses todavía en silla de ruedas o que tenían la mirada perdida, ¿no? Ya gente muy mayor, que todavía no se habían recuperado, que habían tenido secuelas de la Primera Guerra Mundial tan brutales que habían pasado la Segunda Guerra Mundial allí internados, sin ningún tipo de, ¿no? de más vida que la contemplación ya Claro. de estar ya eso, ¿no? Y pues ser discapacitado de un sentido brutal y mental, aunque físicamente no les pasara nada. Sí, claro. Bueno, y ya que has hablado de libros y demás, ya desde un punto de vista ya técnico, ¿cómo ha sido la labor de documentación para hacer el libro? ¿Cómo la has llevado? Pues la verdad es que yo es que soy muy friki de los libros, me encanta meterme ahí a leer datos y a referenciarlos y poner citas, esas cosas me encanta, soy así. Pero la verdad es que el nivel, a nivel de trabajo, no es difícil, no me ha resultado difícil ni mucho menos complejo. ¿Por qué? Porque muchas de las fuentes que yo utilizo provienen de la década de 1920, de 1930, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya son libres de derechos de autor. Entonces, las propias bibliotecas, los propios archivos han digitalizado mucha documentación y eso de verdad ha democratizado la labor del investigador. Ya no tenemos que ir a Alemania para consultar esos archivos, ni a Francia. Sí. Las propias instituciones francesas, alemanas y británicas están subiendo documentación de archivos, además de obras clásicas de la época que tratan el conflicto, y entonces un historiador desde España con un ordenador puede consultarla, y encima no estoy hablando por supuesto ni de pirateo ni nada. Pero también otro tema muy importante aquí es el libro digital. También me ha ayudado muchísimo. Cuando vale un libro 80 céntimos, me lo puedo permitir, claramente me lo puedo permitir, pero no antes que, por ejemplo, teníamos libros académicos que valían 60 y 70 euros, que, hombre, a nivel económico, joder, Claro, es que un poco te limita mucho, pero ahora con ese tema del libro electrónico, que ya te digo, vale 1,50 €, pues lo compro y puedes consultar una fuente que antes no podía consultarse, y eso ha facilitado mucho la labor de investigación. Volvemos al principio de la conversación, como internet y demás, los medios digitales pues están revolucionando todo y bueno, y yo creo que se habla muchas veces desde el punto de vista negativo, pero se nos olvida toda esta facilidad y por favor, todo lo que ha facilitado la vida a todos muchos profesionales, como no, los profesionales de la historia.
que bueno, que han permitido pues que Ismael pues escriba este libro que nos presenta hoy, vamos, la guerra de trincheras, el frente occidental, la Primera Guerra Mundial, y que lo tengamos aquí con nosotros. ¿Cuáles han sido tus conclusiones? ¿A qué conclusiones has llegado cuando has terminado el libro y a qué punto para que los oyentes hagan una idea? Bueno, las conclusiones a las que he llegado es que el frente occidental, ya sabemos que, pues también tú lo has comentado, que estuvo también Rusia, que estuvo también luego Italia, hubo frentes secundarios en África y en Mesopotamia, pero hay que decir una cosa, aunque no sea del todo correcto, pero a mí la sensación que me da, y creo que está bien justificado y bien argumentado en el libro, es que el frente occidental fue el más importante de todo. Allí se lucharon las grandes batallas, y no solo por las grandes batallas, sino lo más importante fue lo que se llevó a cabo en Versalles, no en el tratado en 1919, sino en Versalles, a lo largo de toda la guerra, en los cuarteles generales, en París. Allí se hablaron de muchísimos temas que luego van a ser muy importantes y que sin ellos no se va a poder entender el siglo XX. Ahí se tomaron decisiones tan trascendentales como lo de intervenir en Rusia cuando empezó la revolución bolchevique. Por ejemplo. Ahí se tomó también decisiones como puede ser pues el mismo Tratado de Versalles, de machacar a Alemania, de derrotarla, de humillarla al máximo. O sea, y también se va a discutir a nivel social de cuestiones revolucionarias, de cómo luchar contra ese movimiento obrero que venía pegando muy fuerte ya desde el siglo XIX y que ahora, después de la Revolución Rusa, pues va a ser, no quiero decir un enemigo, pero sí un enemigo de las élites de entonces. Claro. Va a ser una cosa pues todo esto nace en el frente occidental. El frente occidental va a ser la clave de todo. Verdún, el Somme, el Marne, toda esta serie de batallas, aparte de las consecuencias militares, que vienen muy bien en el libro con esa lista de bajas y todo eso, para los que más les guste la historia militar clásica, también tiene unas consecuencias sociales, de gente que está perdiendo a sus familiares y que dice, bueno, esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo de alguna forma. Y aquí hablamos de procesos revolucionarios, de procesos políticos en las que, vamos a ver, de todos los imperios que entran en la Primera Guerra Mundial no sobrevive ni uno. Claro. que ya es paradigmático esto, que el rediseño del mapa de Europa completamente. Completamente. Que luego después va a influir mucho en lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial se habla de la Alemania y demás, pero no se habla de que muchos países tuvieron conflictos internos bajo la bandera de la esvástica, y aprovecharon esos momentos para acabar con esas minorías y demás que nacen ahí de ese rediseño del mapa de Europa, ¿no? Exactamente, o sea, es lo que tú dices, es exactamente lo que tú dices. De la Primera Guerra Mundial nace todos esos problemas, todos esos problemas porque se intentan hacer las cosas muy bien, ojo, por ejemplo, el personaje de Wilson es muy interesante aquí, sí, porque él lleva una serie de propuestas muy interesantes para todo el mundo, creo que son bastante justas dentro de lo que cabe, y al final se da con un canto en los dientes de que la vieja Europa militarista todavía sigue ahí, no ha sido derrotada, y que las cosas se hacen un poco a lo loco, a medias sobre todo, y eso crea al final un caldo de cultivo para posteriores conflictos sociales mucho más graves, porque de aquello, ¿no? De como decían ese refrán, de esos lodos, ¿no? De esos polvos, estos lodos. Claro, es que Wilson se encontró con Clemenceau y con Lloyd George, y ahí ya está. Y sobre todo con Clemenceau, con esos bigotón, diciendo a Alemania te lo tiene que pagar todo. Y en fin, podría tener el presidente americano unos ideales estupendos. Bueno, ahí nace la Sociedad de Naciones y demás, exacto, y la libertad de los pueblos, pero en fin. Y como última cosa, y lo menciono yo en el libro, y ya esto me parece súper genial, y cómo la Primera Guerra Mundial al final definió todo el siglo XX. Cuando habló Wilson de eso, de a los pueblos dividirlos, ¿no? Darles a cada pueblo una nación, había mucha gente que estaba allí que venía proveniente de las colonias africanas y asiáticas, ajá, que tenían británicos y franceses. Y entonces, entre aquella muchedumbre que estaba allí, viendo a todos los dirigentes de la Europa occidental y de Norteamérica, hubo una persona, un indochino, que estaba allí y preguntaba si aquella idea de un país para esos pueblos, un país independiente, eso también tenía que ver con ellos. Y le dijo Wilson que no, que por supuesto que no, aquello era un plan para Europa.
Y aquel indochino era nada menos que Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Entonces, exacto, ahí está. La Primera Guerra Mundial no es 14-18. Ho Chi Minh dijo después de esto, vale. Y lo mismo escuchó algo Gandhi. Exacto. Al Sí. final, toda esta gente dijo, vale, este proyecto político no tiene que ver conmigo. Muy bien, ya me busco yo ya otro. busco yo las papas. Ya, bueno, nos quedan poquitos minutos, Ismael. Ya te voy a hacer la última pregunta. Claro, la última pregunta es, bueno, nos has presentado este libro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué tienes entre manos ahora mismo? Bueno, pues a ver, todavía no puedo hablar mucho, está todavía todo en pañales, pero me gustaría seguir estudiando la Primera Guerra Mundial con otros frentes que, como digo, tienen toda esa complejidad total del frente occidental, siguen siendo muy interesantes, Ajá. siguen siendo clave. Y también, por supuesto, no atarme solo a la Primera Guerra Mundial y dar a más temas, que hay muchos temas muy interesantes sin tratar en España y también a nivel un poco europeo. Así que nada, aquí estoy ahora ya con el tercero. Todavía no puedo decir nada, pero me gustaría... Amasando el pan. Amasando el pan. Así que, pero sí, habrá noticias pronto. Pues... Creo que es un tema al que estoy dando muy original y creo que también merecerá un programa, espero. Hombre, yo te lo digo, en cuanto tú tengas esa novedad, de cualquier novedad, estamos aquí a tu disposición y volvemos a hablar, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues Ismael, ha sido un placer, ya saben. No hay que perderlo de vista, tanto de las redes sociales, en Instagram con Historia Militar y en Twitter, que era, lo digo para apuntarme, ¿cómo era tu Twitter? @Historia Militar. Historia Militar, vale. Bueno, pues en Instagram, Historia Militar, y sus libros, que son La Batalla del Marne, la última campaña del siglo XIX en Occidente, y La Guerra de las Trincheras, el Frente Occidental, la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias, Ismael, y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Venga, Antonio. hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues como ven, muy, muy interesante esta charla con Ismael, que nos ha hablado de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias. Y de todo lo que él trabaja y demás. Y las redes sociales son un medio valiosísimo para la divulgación histórica. Y el trabajo de Ismael López Domínguez es un claro ejemplo de ello. Así que no lo pierdan de vista porque su trabajo es muy interesante. Bueno, pues nos vamos, como estoy solito, pues nada, nos vamos para la efeméride sin solución de continuidad. Bueno, la primera efeméride nos lleva a 1325. Estamos a 699 años. En un año, pues tendremos 700 años de que en un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas reconocen a un águila sobre un nopal, como una especie de cactus, devorando una serpiente, lo que les indica el lugar donde deben fundar su ciudad, Tenochtitlan, hoy Ciudad de México. Pronto se convertirá en la ciudad más poderosa de Mesoamérica y que alcanzó casi 500.000 de habitantes en su época de mayor esplendor. Si observan ustedes el escudo de México, van a encontrar que en el escudo de México se refleja esto. Van a tener un águila subida en un nopal, en una especie de cactus, devorando una serpiente. México, pues bueno, tiene ese origen mítico de la ciudad de Tenochtitlan, la capital de los aztecas. Y que, bueno, pues tiene como fecha supuesta, fecha introducida posteriormente, en la de 1325, un 13 de marzo. Pues el año que viene en México va a haber celebraciones, fijo, ¿vale? Bueno, esto pasó hace casi 700 años, 699 años. ¿Y qué pasó en 1741? Pues en 1741 a la Royal Navy se le dio la mayor derrota de su historia. Y se la dio un español. Atento los británicos son los grandes marinos de la historia, los reyes del mar, la Royal Navy domina los mares, sí, y te hablan de la Armada Invencible, de tararín, vale. Pero un 13 de marzo de 1741 en Cartagena de India, actualmente Colombia,
Durante la llamada Guerra del Asiento, que se desarrolló básicamente en el Mar Caribe, comienza la batalla en la que Blas de Lezo, medio hombre, porque bueno, le faltaban piezas como si fuera un Lego, estaba cojo, estaba tuerto, creo que en esta batalla perdió la movilidad de un brazo, contando con 6 navíos, 2.830 hombres y 999 piezas de artillería, derrota estrepitosamente a la flota británica al mando de Edward Vernon, con 180 embarcaciones. Blas tenía 6, 23.600 combatientes, Blas tenía menos de 3.000, y unas 3.000 piezas artilladas, Blas tenía menos de 1.000. Pues se fueron con el ramo entre las piernas. Es verdad que también estuvo del lado español la fiebre amarilla. También. Pero bueno, oye, que no hubieran venido. Que no hubieran venido. Y se llevaron una tunda espectacular. Se fueron, yo qué sé, creo que tuvieron de esos 23.600 combatientes, creo que hubo unidades con un 80 o un 90% de baja. Así que en 1741, en Cartagena de Indias, Blas de Lezo le dio un palizón enorme a la Royal Navy. Y bueno, hay que decirlo, que ellos bien que se ponen sus medallas, pues nosotros nos ponemos las nuestras. 40 años después, bueno, de esto hace 283 años. 40 años después, en 1781, en la constelación de Géminis, con un telescopio de 6.450 aumentos construido por él mismo, el astrónomo inglés William Herschel observa por primera vez el planeta Urano, ¿vale? Séptimo planeta desde el Sol, y lo describe como una nebulosa un tanto curiosa o tal vez un cometa, y le da el nombre del padre del dios Saturno, ¿no? Pues Urano, ¿no? Y tras observarlo durante un año, concluirá que poseía una órbita planetaria y lo consideró planeta. De esto hace 243 años. Hay que tener en cuenta que Urano es, como digo, el séptimo planeta del sistema solar. Todavía no se había descubierto el octavo, que es Neptuno. Neptuno no se descubriría hasta 1846, es decir, el sistema solar, tal como lo conocemos hoy en día, porque ya a Plutón lo han descendido de categoría, han pasado a segunda división, los planetas de planeta enano. Bueno, pues no se lo conoce completamente hasta 1846, ¿vale? Bueno, pues hace unos 243 años se descubrió el séptimo planeta del sistema solar. Bueno, pues en 1841, tal día como hoy, se inaugura el ferrocarril de Sevilla a Cádiz. De Sevilla a Cádiz. En 1861. Este es un ferrocarril. Fíjense ustedes en qué época más tardía, teniendo en cuenta que el primer ferrocarril en España se inauguró en 1848. O sea, tardó bastante en crearse este ferrocarril que unía un puerto importante con la ciudad más importante de lo que es el occidente andaluz. Esto explica, bueno, en fin, el atraso. Si España ya estaba atrasada en la revolución industrial, pues lo atrasado era precisamente Andalucía, ¿no? Y como anécdota, hay que decir que el ferrocarril tardó un poquito más en hacerse porque en San Fernando los responsables del Real Observatorio de Marina pusieron muchas trabas a que el tren pasara por allí. Decían que podía afectar a los cimientos, pusieron todo tipo de excusas, hasta que ya por fin ya dijeron, bueno, aquí el tren tiene que pasar por aquí, porque es que si no pasa por ahí, a ver por dónde pasa. Pues entonces no existían puentes. Entonces, bueno, pues hasta 1861 no se construyó ese ferrocarril que unía las ciudades de Sevilla y Cádiz. Nos vamos 20 años después. En 1881, hace 143 años. El zar Alejandro II muere asesinado. Era zar desde 1851 y, ojito, asesinado con una bomba que estalla en las calles de San Petersburgo. El autor es el grupo La Voluntad del Pueblo, fundado 2 años antes, que no duda en usar el terror y el asesinato en su intento de barrer de Rusia al zarismo, ¿vale?
Hay que tener en cuenta que, que en 1917 pues eso se conseguiría. Los asesinos de Alejandro II serán arrestados y colgados, y se perseguirá a los integrantes del grupo hasta su total eliminación. El zar Alejandro II era el zar que liberó los siervos. Hay que tener en cuenta que Rusia, hasta la legislación de este zar, los trabajadores de la tierra estaban vinculados a la tierra como si estaban en el feudalismo puro y duro de la Edad Media europea, y ya estamos hablando de finales del siglo XIX. Por eso a Alejandro II se le llamaba el zar libertador, ¿vale? Bueno, esto, oye, que son pasos que dio Rusia, como siempre, un poquito más atrasada que el resto de los países europeos. Y hay que tener en cuenta también que a este zar era la cuarta vez que lo intentaban. Había tenido 3 atentados previamente. Y en esta vez no fue la tercera la vencida, fue a la cuarta. A Alejandro II, pues bueno, lo va a suceder Nicolás II, que será el penúltimo zar, porque el último fue Miguel I, que duró 2 días. Pero bueno, tal día como hoy, en 1881, el zar Alejandro II es asesinado en un atentado. En 1940, en marzo 1940, hay que centrarse, ¿vale? El marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, la Unión Soviética no es país beligerante. Está vigente el Pacto Germano-Soviético y unos meses antes se habían repartido Alemania y la Unión Soviética Polonia, ¿vale? Y en ese momento Stalin decide, pues, de una manera, pues como decía muchas cosas de Stalin, declarar la guerra a Finlandia en invierno. No hay que ser muy listo para decir que, hombre, no es el mejor momento para declarar una guerra a esas latitudes. Es la llamada guerra de invierno. El que le puso el nombre tampoco se comió la cabeza. Bueno, pues en tal día como hoy, de 1940, acaba la guerra de invierno, que va a ser muy, muy, muy dolorosa para la Unión Soviética. Primero porque, la resistencia finesa va a ser, enorme. No contaban con esa resistencia y, hombre, combatir en invierno como que no era la mejor idea. Aún así, acaba el 13 de marzo de 1940 con algunas ganancias territoriales soviéticas respecto a Finlandia, pero en realidad queda como un poquito desprestigiada el Ejército Rojo por lo cara que había sido esas pequeñas ganancias, es lo que se llama una victoria pírrica. Y de hecho esta guerra va a ser uno de los argumentos para lo que luego será la Operación Barbarossa, en la que Alemania invada la Unión Soviética, porque considera que la Unión Soviética no está, si no pudo con Finlandia, va a poner con nosotros. Bueno, esto hace 84 años. Ojito, todavía la Unión Soviética no es enemigo de la Alemania nazi. Hace 84 años, 13 de marzo, 1940. Y la última, pues tal día como hoy, en 2013, en la Ciudad del Vaticano, el cónclave de 2013 elige como papa al monseñor Jorge Mario Bergoglio. Un papa, ¿quién me va a decir que va a haber un papa argentino, viste? Un papa argentino, pues lo mismo, aquí lo tenemos. Pues fue proclamado, tal día como hoy, en 2013. Arzobispo de Buenos Aires, que adoptó el nombre de Francisco, y que, todavía rige sobre los fieles de la Iglesia Católica. Y todavía está, aunque recientemente alguno haya dicho que reza por su vida a los cielos, pues ahí lo tenemos tan terne y tan bien, pues en Roma, dirigiendo los destinos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, pues tal día como hoy fue proclamado Francisco. Y pues nos vamos para la curiosidad y vamos terminando el programa. A ver, seguro que más de una vez... a ver, me explico. Seguro que alguna vez has dicho la palabra Dabuti o Dabuten. Eso es muy típico en Madrid,
el lenguaje Cheli, ¿no? Pero me dice, Dabuti, sobre todo los de nuestra generación, hemos usado alguna vez lo de Dabuti. ¿De dónde viene eso, esa expresión? Dabuti, pues tiene un origen histórico, ahí donde lo ven. Y se lo explico. Una de las palabras más extrañas en español es sin duda Dabuti. El origen de esta palabra es bastante sorprendente. Y se debe a una anécdota que se produjo durante la celebración de la subida al trono de nada más y nada menos que Amadeo de Saboya, el rey italiano que tuvimos en España en el siglo XIX, durante los años 1870 y 1873. En la cena que el rey ofreció a los altos cargos del Estado como signo de agradecimiento, Amadeo pidió al camarero que le sirviera su vino preferido, que había traído en una caja especial desde el Piamonte, vino de la ya desaparecida bodega Dabuti. Cuando el camarero llegó a la cocina, allí no sabía nada de nada. Allí seguramente la caja desapareció. Nadie había visto nada de esa caja de vino. Por ese momento el jefe de cocinero, don Ignacio de Saavedra, se armó de valor y llevó al rey el mejor vino del que disponía, preparado además para presentarle sus excusas por la ausencia del Dabuti. Cuando se lo ofreció y le explicó lo sucedido, Amadeo de Saboya, que parece ser un hombre calmado y con todo dedito de frente, se alzó y pronunció unas palabras con su marcado acento italiano para todos los comensales, y dijo aquello: quiero agradeceros a todos haber venido aquí esta noche para celebrar conmigo el comienzo de una nueva era en España, la de la Casa de Saboya. Quiero que sepáis que aunque esta no sea mi ciudad, me lo parece, que aunque no sea mi familia con la que crié, me lo parecéis, y que este vino, aunque no lo sea, a mí me parece Dabuti. Y desde entonces, en Madrid, pues cuando algo gusta, pues se dice que es Dabuti. Aquí, bueno, pues ya está. Este es el origen de esta expresión tan castiza y tan madrileña que se ha extendido por el resto del país, que cuando algo pues está bien, está muy bien, pues Dabuti. Que pues el vino que le gustaba al rey Amadeo. Ya sabéis que el rey Amadeo pues se marchó el pobre mío con otro talante y diciendo aquello de Spagnoli tutti pazzi, españoles todos locos, están todos locos. Bueno, pues con esto terminamos el programa de hoy. Bueno, y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os hayáis divertido y hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que es para nuestro programa. Bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y en Facebook. Y nos despedimos, como siempre, con una cita. Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es verdaderamente lo que sucedió. Enrique Jardiel Porcela, escritor español. Hasta el próximo programa.